libros de la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos los evangelios, decimos capítulo 1 de Mateo, capítulo 2, etcétera. Y y bueno, casi todos los libros de la Biblia, pero el libro de los salmos no, porque cada salmo es muy particular. Cada salmo es muy independiente de otro salmo, no existe una conexión directa, por decir así, de un salmo a otro salmo. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 1, pues nada tiene que ver con el Salmo 2, ni el Salmo 2 con el Salmo 3, no tiene nada que ver. O sea, son temas diferentes. Entonces, el libro de los Salmos es muy especial. Bien, bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 44. Vamos a tener abierta nuestra Biblia ahí. Y resulta que ya estamos, hermanos, no olvidemos que ya estamos en el libro 2, aquí. Ya estamos en esta parte. Si ya le estamos avanzando en el estudio de este hermoso libro. El Salmo 44 tiene 26 versículos y es un salmo sumamente especial porque este salmo tiene una característica que ahorita vamos a ver aquí en las presentaciones. Y entonces llegamos a este salmo. Este salmo fue escrito de la misma manera como el Salmo 42 y 43 por los levitas que se llamaban, o una familia de levitas que se llamaban los hijos de Coré, y así se llamaban esa familia. Entonces, este Salmo 44, al igual que el siguiente, el 45, forma parte de este grupo de salmos. Los levitas eran, además de tener el servicio del templo, de dedicarse a las funciones de los sacrificios, atender las necesidades del templo o del tabernáculo en ese tiempo, en el tiempo de David, también se dedicaban a la adoración, al canto. Ellos tocaban instrumentos, ellos cantaban, formaban coros para la adoración al Señor. Y resulta que pues no se sabe quién de los hijos de Coré, pero de esta familia pues resulta que había un escritor que era el que pues fue inspirado por Dios para que se escribieran los salmos que aparecen aquí en nuestras Biblias. Bien, entonces vamos a ver aquí. El título del salmo, el título del salmo es Apremiante súplica de Israel. Apremiante súplica de Israel. El Salmo 44 es una oración, pero no es una oración individual, sino es una oración colectiva. Es decir, todo el pueblo de Dios se une para suplicarle a Dios su ayuda. Es como si como iglesia, hagamos de cuenta, como iglesia, todos juntos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, le decimos, Dios, ayúdanos, Dios, aviva tu obra, Dios, sácanos de esta situación, pero como pueblo, no en el sentido individual, ¿sí? Entonces, el Salmo 44 tiene esta característica de ser una oración, pero una oración en donde entra todo el pueblo. Bien, ahora vamos a ver aquí algunas situaciones de este Salmo. El Salmo 44 es una oración pidiendo la intervención de Dios y fue escrito con motivo de una derrota de Israel. No se sabe cuál de las derrotas que tuvo Israel. Israel muchas veces fue vencido por los filisteos, fue vencido por los sirios, fue vencido por los amonitas, fue vencido por los edomitas, por los cananeos, etc. No se sabe en qué momento ocurrió una derrota, pero estaban pasando así. Pero esta derrota que estaban viviendo tiene una situación especial. Ahorita la vamos a ver. Bien, no se sabe a cuál derrota se refiere. Algunos comentaristas atribuyen al tiempo del rey Ezequías o Josías, pero no se sabe exactamente. Puede ser que haya sido en ese tiempo de esos dos reyes, pero no se sabe. El salmista no encuentra la razón de tal derrota, pues argumenta, aquí está la clave, que han sido fieles a Dios. O sea, ¿cómo es que somos derrotados si le somos fieles a Dios? Esa es la interrogante que aparece en este salmo. Esta es la gran pregunta de este salmo. Señor, te somos fieles, guardamos tu pacto, caminamos en tu voluntad. ¿Por qué somos derrotados? ¿Qué es lo que está pasando? Y
No nos debe de sorprender porque recordemos que cuando estudiamos el libro de Job, Job era un hombre íntegro, era un hombre de Dios, era un hombre consagrado. ¿Y por qué le vinieron aflicciones? ¿Y por qué le vinieron momentos difíciles? ¿Y que por qué fue atacado directamente por el diablo? Bueno, Dios tiene un plan especial. A veces pensamos que el hecho de estar bien con Dios, todo debe ir bonito, sin problemas, sin tener necesidades, pero no es así. Bien, entonces, aquí está el problema. El salmista no encuentra la razón de tal derrota, pues argumenta que han sido fieles a Dios. La oración de este salmo se enfoca en la misericordia de Dios y es único, el salmo es único, pues confirma la fidelidad de la nación. Es decir, que en ese momento, Israel sí era fiel a Dios, pero le ocurre una derrota. Y entonces el salmo tiene que ver con esta situación. Muy bien, entonces vamos a ver ahora aquí. En este salmo vamos a encontrar 5 cosas, 5 asuntos. Número 1, primero, victoria en el pasado. Se va a recordar lo que Dios había hecho en Israel en el pasado, en la historia. Cómo Dios les había ayudado y les había bendecido. Número 1, ahora viene una oración por la victoria presente. El que escribe este salmo le pide a Dios que vivan en victoria, pero ahora, no solamente recordar las victorias del pasado, sino vivir ahora bajo la victoria de Dios. Número 3, ahora viene la consternación de la derrota actual, lo que es el tema de este salmo. El salmo menciona que ellos habían sido derrotados por sus enemigos y estaban en una situación pero sumamente grave. Pero la consternación viene por el hecho, aquí el punto número 4, porque ellos tienen un testimonio de fidelidad a Dios. Y es lo que vamos a ver aquí. Y por último, ahora termina con una oración por la ayuda de Dios. Entonces, vamos a encontrar 5 cosas en este salmo, ¿sí? Primeramente se va a recordar el pasado. Bien, entonces, por favor, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Por favor, ahí en sus lugares, todos juntos, a una sola voz, por favor, vamos a leer estos 3 versículos. Dice así, todos juntos. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Miren qué bonitas palabras en este salmo. En el versículo 3 termina con la frase que dice, porque te complaciste en ellos. Es decir, que Israel le era agradable a Dios. Había una buena relación con Israel y Dios, ¿sí? Y entonces aquí viene la situación. Vamos a ver esto. Aquí está el versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. ¿Cuáles son los tiempos antiguos? Los tiempos antiguos son los tiempos de la conquista, cuando Josué lleva a su pueblo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, para conquistar lo que Dios le había prometido desde el tiempo de Abraham. Recordemos que en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dijo a Abraham que iba a ser una nación grande de parte de él. Y más adelante le hace notar que la tierra donde está Abraham es la tierra que van a heredar sus descendientes. Bien, entonces vamos a ver aquí. ¿Qué están recordando? Vamos a ver el recuerdo. Los recuerdos de un pasado victorioso. La nación recibió la historia de su pueblo triunfante por sus padres. Es decir, los bisabuelitos o los abuelitos les contaban a los nietos o a los hijos, les contaban cómo Dios les había dado el triunfo
de los reyes que vivían en la tierra de Canaán y cómo había sido repartida la tierra para ellos. La tierra que ellos no tenían, pero que Dios se les dio como herencia. Fijémonos, por favor, el versículo 2 del Salmo 44. Dice, tú con tu mano echaste las naciones. ¿Y qué hizo Dios? Y los plantaste a ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues ellos son los israelitas. Entonces Dios quitó a los cananeos, a los de la tierra que estaban ahí, y puso a su pueblo Israel porque se lo dio como herencia. Ahora, ¿Dios estaba haciendo mal o estaba haciendo bien? No, Dios estaba haciendo bien. Además, dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios puede hacer lo que quiera con su tierra, ¿sí? Él podía haber quitado a los cananeos de la tierra de Canaán, porque el dueño no eran los dueños no eran los cananeos, era Dios, es Dios, ¿sí? Y a veces uno se apropia ciertas cosas, pero al final de cuentas le pertenecen a Dios. A veces uno dice, es que esta es mi vida, ¿verdad? Luego así dice, es que es mi vida y puedo hacer lo que quiera. No, no es tu vida, Dios te la está prestando y Dios te la puede quitar cuando quiera, ¿sí? Es que yo con mis fuerzas puedo hacer. No son tus fuerzas, es lo que Dios te está dando, ¿sí? Porque Dios puede hacer todo lo contrario. Y a veces nos ufanamos de esa situación. Y entonces aquí, pues resulta que se está recordando eso. Número 2, la obra había sido realizada únicamente por Dios. Dios es el que había dado el triunfo a ellos, ¿sí? Había pueblos muy aguerridos y muy duros, pero Dios les dio la victoria. Recordemos la victoria con Jericó. A ver, ¿podían los israelitas tumbar los muros de Jericó? No, humanamente no, pero Dios intervino, ¿sí? Además, Dios hizo parar el sol en una guerra que tuvo Josué. ¿Y cómo por él parar el sol? Eso solamente Dios lo pudo hacer. Entonces Dios les dio la victoria. La nación israelita recibió de Dios la posesión. 4. La nación no conquistó por sus medios la tierra, sino por el brazo del Señor. Es lo que está recordando este salmo. Y número 5. La nación recibió la tierra conquistada porque Dios se agradó de ellos. Es un acto de pura gracia, ¿sí? Dios les dio una tierra que pues se las estaba regalando y era un acto de su misericordia hacia ellos. Vamos a ver ahora aquí. Aquí tenemos, hermanos, un mapa. Este mapa, aquí está la tierra de Canaán, ¿sí? Los israelitas entraron por este lado, por aquí. Aquí está Moab, aquí está Amón, por aquí entraron, por aquí llegaron y cruzaron el Mar Rojo y de aquí empezaron la conquista a toda esta tierra. Pero todas estas naciones que vivían aquí, pues Dios les dio el triunfo, ¿sí? Hubo un momento en que varias naciones de aquí se unieron. Varios reinos se unieron para pelear contra Israel, pero fueron vencidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba peleando por ellos, porque Dios les estaba ayudando. No fueron los israelitas los que salieron vencedores por sus propios recursos, sino porque Dios estaba con ellos, ¿sí? Entonces Dios les dio esta tierra. Estas son aquí aparece la palabra amorreos, aparece hititas, aparece... bueno, no leo muy bien aquí, pero aquí están los jebuseos y etcétera. Y entonces, todas estas naciones que viven aquí fueron derrotadas. Dice el libro de Josué que 31 reyes fueron derrotados. Fíjense bien, qué tremendo. Veamos lo que dice aquí este texto. Josué 12, 7 y el 24. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el oriente. Y dice, y 31 reyes por todos. Es decir, 31 reinos fueron derrotados por Israel. Pero ¿quién les dio la victoria? El Señor. El Señor estaba con ellos. Por favor, veamos el versículo 3 otra vez del Salmo 44. Salmo 44 y versículo 3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Miren cómo Dios les está a través de este salmo recordando a los israelitas que no fue por sus esfuerzos. Dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra. ¿La diestra de quién?
la diestra del Señor. Dice, y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Sí? ¿Quién nos da la victoria diaria, hermanos? ¿Quién nos sostiene diariamente? ¿Quién nos da la fortaleza? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da la vida diariamente? El Señor. De Él viene eso. ¿Sí? No es de nosotros mismos. ¿Sí? Y esto es lo que estaba recordando este salmo. Bien, ahora vamos a ver aquí. Dice el versículo 2, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Aquí está, bueno, esta es una imagen de Josué orando, pidiendo que el sol se detuviera para que aquí en el campo de batalla los israelitas vencieran a aquellas naciones para que poseyesen los israelitas la tierra que Dios les había dado. Entonces, miren qué bendición. Entonces aquí está parte de la historia, o de lo que está diciendo el salmista de la historia de Israel, para que confiaran y siguieran poniendo sus ojos en Dios. Bien, entonces vamos a ver ahora aquí. Vamos a recordar victorias para nosotros. ¿Dios nos ha dado victorias? Claro que sí. Por ejemplo, para nosotros como hijos de Dios ahora en nuestro tiempo, hemos sido rescatados de la vida mundana, ¿sí o no? ¿Sí? Por el poder del Señor. Vamos a ver 1 de Pedro 1:18. Alguien que sea rápido en esgrima, y aprovechando que ya vamos a tener encuentro de misiones. 1 de Pedro 1:18, ¿quién nos lee, por favor? 1 de Pedro 1:18. Muy bien, fíjense bien lo que dice el apóstol Pedro aquí en este texto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, una forma de vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Ahora, vamos aquí, rescatados del diablo, Colosenses 1:13, ¿quién nos lee ese texto, por favor? Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, ¿quién lo lee? Miren, qué cosa tan tremenda, tan victoriosa, que Dios nos sacó, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas. ¿Cuál es el reino de las tinieblas? Pues el reino del diablo. Y nos trasladó al reino de Cristo. Bien, vamos a Hebreos 2:14, rescatados de la muerte. Hebreos 2:14, ¿quién nos lee, por favor? Sí. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Muy bien, dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Miren qué cosa tan tremenda. Y por último, rescatados de la condenación eterna, Romanos 8:1. Romanos 8:1, ¿quién lo lee, por favor? Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, escribe aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así es que pues no debemos de tener temor ya en la condenación eterna, porque ya estamos en una nueva vida en Cristo. Entonces, hermanos, ahí están esas victorias para nosotros. Lo que Dios hizo con su pueblo Israel, dándoles una tierra prometida, a nosotros nos ha ido mucho mejor por tantas cosas tan especiales. Y esto solamente son algunas cosas, porque hemos recibido mucho más bendiciones y Dios nos ha llevado de victoria en victoria, de una manera muy tremenda, ¿sí? Bien. Veamos esta frase, hermanos, esta frase. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Si Dios va delante de ti, tú vas directo a la victoria. ¿Sí o no? Si Dios va delante de ti, tú vas directo a la victoria. ¿Quién puede vencer al Señor? Nadie. Si Él va con nosotros, nos lleva a la victoria. Entonces, ¿perdón?
Sí, y sobre todo si hay una buena relación con Dios, el Señor va delante de nosotros. No, si vamos mal con Dios, no, pues obviamente que no. Sí. Pero aún en eso, Dios va adelante. Por ejemplo, cuando Israel estaba en el desierto para atravesar el Mar Rojo, estaba lleno de temor porque venían los egipcios, pero Dios les dio la victoria, ¿sí? Dios les dio la victoria. Y bueno, Dios también va delante de nosotros ayudándonos. Vamos a ver aquí. Vamos ahora aquí al segundo punto, la oración. Ahora viene una oración. Vamos a leer los versículos 4 al 8 del Salmo 44. Regresemos, por favor. Salmo 44. Otra vez. Del 4 al 8, todos juntos, porque aquí vamos a ver una oración. Dice aquí, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Miren qué cosa tan especial. Ahora aquí, y es lo que decía nuestro hermano, ahora aquí están pidiendo esa victoria. Ahora le están pidiendo al Señor que no por sus propios recursos, no por sus fuerzas, sino ellos confiando en Dios, que el Señor les dé la victoria. Vamos a ver aquí, ¿sí? Vamos a ver los tips para orar por victoria. Primero, versículo 1 dice, es por Dios que vencemos. En el versículo 5 dice, por medio de ti. Note esa frase, por medio de ti, no por nosotros, no porque somos muy fuertes, no porque somos muy sabios, no porque tengamos mucha influencia. Dice aquí el salmista, por ti sacudiremos a nuestros enemigos. Entonces, es por Dios. Entonces, ¿vamos a salir victoriosos el día de mañana? Sí, pero ¿por quién? Por el Señor, por Él que nos va a ayudar. Luego, número 2, no debemos confiar en nosotros mismos, debemos tener mucho cuidado en eso, porque a veces perdemos la visión, perdemos el rumbo. Y le decimos, no, yo a ver cómo le hago, pero yo salgo de este problema. No, hay que tener cuidado. Versículo 6 dice, porque no confiaré, fíjense bien cómo dice el texto, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Miren qué tremendo. No es de nosotros, es poniendo nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios. Número 3, Dios nos guarda, hay que tener la confianza de que Dios nos guarda. Versículo 7 dice, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? ¿Quién está al tanto de nuestra vida? Nuestro Dios. Entonces hay que confiar en Él. Y número 4, Dios humilla a los enemigos. En el versículo 7 también ahí lo dice. Dice, y has avergonzado a los que nos aborrecían. Entonces Dios se encarga de eso. Fíjense bien. Entonces, pues por eso es que el que está escribiendo este salmo está animando al pueblo a confiar solamente en Dios, a no dejarse llevar por los comentarios o las ideas que tenga la gente. Le dicen, no, dice, luego la gente dice, no, ¿para qué vas tanto al templo? ¿Para qué tanto estás metido ahí en la reunión de oración? No, ponte a trabajar, ponte a hacer dinero, ponte a hacer esto y lo otro. O sea, como queriendo que a través de los recursos humanos salgamos victoriosos, pero no es así. Siempre es buscando a Dios. Ahora, eso no significa que no debemos de trabajar. Sí, hay que trabajar, pero siempre dándole al Dios el primer lugar, ¿sí? Dice, ¿perdón? Dios no te va a meter en problemas. Exacto. Y te va a causar quitarte tu tiempo. ¿Sí? Sí. Él siempre va a respetar, pero cuando te ocupa, en primer lugar se... Exactamente, muy bien, claro que sí. Hay un refrán, hermanos, hay un dicho que dicen luego en provincia, que dicen, a Dios orando, ¿y qué más? ¿Se acuerdan? A Dios orando y con el mazo dando, ¿sí? Es decir, sí, hay que confiar en Dios, hay que poner toda nuestra fe en Dios, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar con los brazos cruzados.
No vamos a esperar, que me caiga la comida del cielo. No, hay que trabajarle, pero siempre confiando en Dios, poniendo a Dios en primer lugar, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración eso. Bien, vamos ahora aquí. Esto nos debe llevar a que al ver cómo Dios está interviniendo en nuestra vida, debemos de alabarle. ¿Cómo dice el versículo 8? En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Entonces, debemos de agradecerle, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por tus bendiciones para el día de hoy, gracias porque cuidas a mi familia, gracias porque me das un trabajo, gracias por la salud, gracias porque estás conmigo, gracias por los hermanos que oran por mí. Entonces, debemos de agradecerle a nuestro Dios y gloriarnos en Él, porque Él es el que nos ayuda a salir triunfantes. Entonces, en esta oración, fíjense bien qué bonito, anima a confiar, a mirar a Dios, a buscar a Dios con todo el corazón y a adorarle, porque así lo dice este texto, dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, ¿sí? No ponga las canciones de Chente Fernández, no ponga ahí a la Shakira, no ponga canciones que alaben a Dios, ¿sí? Olvídese de ese tipo de canciones y música deprimente, ¿sí? Que ya me dejaste, que te voy a dejar, que ya me hiciste eso. No, olvídese de eso. Ponga mejor las alabanzas a Dios, ¿sí? Luego están todo el día ahí con canciones todas bien mal y por eso llegan a la casa y se pelean. Porque están influenciados por ese tipo de mentalidad, de corrientes totalmente contrarias a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ahora con el internet que es tan fácil poner tantos cantos cristianos tan bonitos, tan especiales. Entonces hay que llenar nuestro corazón de la adoración a nuestro Dios, de los cantos que sean edificantes, ¿sí? Ahora hay mucha música cristiana, ahora con el internet se puede uno ver eso. Bien, vamos acá adelante. Número 3, ahora viene esta parte especial del Salmo. La consternación por la derrota actual. Y los israelitas se ponían a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué hemos sido derrotados si estamos buscando y amando a Dios? Vamos a ver, versículos del versículo 9 al 16. Vamos a leer, por favor, del 9 al 16. A ver, todos juntos vamos a leer este texto, este párrafo. El Salmo 44, del 9 al 16, todos a una sola voz. Pero nos has desechado y nos ha hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregaste como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, y no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Miren ahora la manera de cómo está hablando este salmo, ¿sí? Y vamos a ver aquí, señales de derrota. Vamos a ver aquí, en este salmo, por lo que acabamos de leer, se sienten desprotegidos por Dios. Hay un retroceso en la batalla, porque se sienten derrotados. Saqueados por los que nos aborrecen, dicen, como ovejas al matadero, esparcidos entre las naciones, como vendidos gratis, dice, vendidos de balde. ¿Qué es de balde? Pues gratis. De gratis, expuestos al escarnio, puestos como un refrán para la gente, avergonzados y confundidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué si le estamos dando el lugar a Dios? Por eso viene aquí la consternación, ¿sí? La consternación por la derrota, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando si estamos buscando a Dios? Imagínense, usted le es fiel a Dios, usted se levanta temprano, tiene su devocional, se va cantando a su trabajo,
en su trabajo usted da testimonio, comparte la palabra, hace bien su trabajo, se esfuerza, queda bien en su trabajo, y de momento empiezan a venirle toda una serie de problemas y usted dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Sí? De momento usted recibe la noticia, no sé, ya no podemos utilizarlo aquí en el trabajo, ya está despedido. Pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué me despides si te estoy buscando, si ahora con mucho más ganas te estoy dando el primer lugar? ¿Y por qué me pasan ese tipo de cosas? Pues es lo que dice aquí este salmo, ¿sí? Fíjense bien. Entonces, dice aquí, ¿por qué hemos sido derrotados? Y una de las cosas que se le ocurre al que está escribiendo el salmo, y claro, es inspirado por Dios, es culpar a Dios. Fíjense bien, por favor, regresemos al Salmo 44. Salmo 44, veamos el versículo 9. Versículo 9 dice, pero nos has desechado. ¿A quién están culpando? A Dios. Pero nos has desechado. Luego dice ahí mismo en el versículo 9, y no sales con nuestros ejércitos. Es decir, nos has abandonado el Señor. Ya no quieres ir con nosotros. Pues, ¿qué está pasando? Luego dice en el versículo 10, nos hiciste retroceder. Luego en el segundo renglón, y nos saquean. Y luego versículo 11, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido. Versículo 13, nos pones por afrenta. Versículo 14, nos pusiste por proverbio. Entonces aquí el que escribe el Salmo culpa a Dios. Y aquí la nota dice, note la forma como se expresa el salmista de Dios. Nos has desechado, nos has hecho avergonzar, nos hiciste, nos entregaste, etcétera, etcétera. Así se menciona. Entonces, ¿la culpa es de Dios? Ahora, preguntémonos, ¿la culpa es de Dios? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Dios es culpable de nuestras derrotas, hermanos? Contestemos esta pregunta. No. La Escritura dice, la respuesta de la palabra de Dios, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Romanos 3:4, ¿sí? Entonces, ahora, pero entonces, ¿por qué a veces nos sentimos afligidos? Nos sentimos presionados por el mundo, nos sentimos con tantos, recibimos tantos problemas, tantas situaciones y pareciera, hermanos, que nos llega un problema y luego viene otro y otro y otro y como que no salimos y decimos, bueno, ¿y ahora qué me está pasando? Si ahora es cuando más le doy lugar a Dios. Bueno, pues vamos a ver aquí. Hay dos razones, causas de la derrota. Número uno, lo que ya sabemos. Puede ser que por el pecado, por algún pecado por ahí interno, es que venga la derrota. En Josué capítulo 7 del 10 al 11, recordamos este capítulo, que los israelitas salieron al campo de batalla contra un pueblo que se llamaba Ai. Y Josué dijo, no llevemos a todo el pueblo porque es un pueblo, es decir, no llevemos a todo el ejército porque es un pueblo pequeño. Vayamos unos pocos. Y fueron derrotados. Josué se puso muy mal y clamó a Dios y lloró ante Dios porque murieron cerca de 30 soldados. No fueron muchos, pero murieron. Murieron 30 soldados. Y Josué va con el Señor y clama y le dice, Señor, pero ¿por qué nos derrotaron? Entonces le dice el Señor, es que Israel ha pecado. Ahora, todo Israel no había pecado, más bien era un hombre, se llamaba Acán. Acán, por su ambición, cuando ocurrió la derrota de Jericó, tomó cosas que eran del anatema, es decir, de las cosas prohibidas. ¿Recuerdan qué fue lo que tomó Acán? Un lingote de oro, 300 piezas de plata y un manto babilónico, y lo enterró en su tienda. Entonces, por eso es que perdieron. Cuando hay pecado dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, pues somos derrotados. O dentro de nuestra nación, como en el caso de Israel, somos derrotados. O sea, eso lo sabemos. Pero ser derrotados cuando somos fieles a Dios, entonces esa es otra cosa, porque ahí puede ser
un propósito especial de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:28, hermanos? A ver, vamos a leer en nuestras Biblias. Romanos 8:28. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Es muy conocido el texto. Lo leemos todos juntos. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fijémonos, por ejemplo, miren, el apóstol Pablo está predicando en Filipos y hay una muchacha que tiene espíritu de adivinación, así dice el capítulo 16 de Hechos. Y resulta que el apóstol Pablo libera, por la gracia de Dios, libera a esa muchacha. La gente se enoja con Pablo y con Silas y los meten a la cárcel, los azotan, los golpean duramente y los meten en la cárcel. Hermanos, ¿esa es una derrota? Podemos decir, pues estamos predicando el evangelio, se está viendo fruto y resulta que nos va mal. Sí. Para nosotros que somos cristianos sabemos que es una victoria, pero alguien que sigue eso, la derrota es un fracaso. Exactamente, sí puede ser así. Pero fíjense bien, hermanos, que aparentemente fue una derrota. Porque ¿qué ocurrió esa noche cuando Pablo y Silas estaban orando y cantando al Señor? Un terremoto que hizo que el carcelero se convirtiera. Él, no solamente el carcelero, sino también hasta su familia. Entonces lo que parece ser en un momento dado una derrota, no lo es. ¿Por qué? Porque Dios, según Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Al momento sí sufrimos, resentimos la situación adversa, lo negativo, pero Dios está planeando algo especial. Entonces, ¿qué estaba pasando con Israel? Bueno, esa derrota aparente les iba a traer bendición. Estaban sintiendo, pues sí, lo feo de una derrota, pero Dios estaba haciendo algo especial en ellos. Sí, bien. Ahora no sabemos qué estaba haciendo el Señor, pero veamos aquí. Dice aquí el Salmo 44, 17 al 18. Vamos a leer todos juntos, por favor. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Noten, por favor, el no. No, no, no y no. ¿Qué están diciendo aquí en este salmo los israelitas? Señor, te somos fieles, te amamos, queremos servirte, queremos estar en tu camino. Pero entonces, ¿por qué los enemigos nos derrotan? Bueno, otra vez, porque Dios tiene un plan, porque Dios sabe qué está haciendo con nuestras vidas. Lo que aparentemente puede ser una derrota para nosotros, Dios lo maneja y lo hace que se convierta en una gran victoria. Por ejemplo, ¿qué podía pensar la gente en el tiempo del Señor Jesús con la muerte de Él en la cruz? ¿Una derrota o un triunfo? Una derrota. Al fin se fue el Señor a la cruz y la gente se burlaba, porque así dice el texto, que la gente se burlaba, le escarnecían, pero la cruz se convirtió en una gran victoria. ¿Sí? Lo que podía ser una derrota en el mundo, ocurrió algo, todo lo contrario. Fijémonos. Ahora veamos aquí, veamos en esta situación. La fidelidad del pueblo de Dios, tomemos en cuenta esto, no lo exenta de problemas. El hecho de ser fieles a Dios, ¿quiere decir que ya estamos libres de todos los problemas del mundo? No. ¿Que no nos vamos a enfermar? ¿Que no vamos a tener problemas económicos? ¿Que no vamos a tener un accidente? No, pueden ocurrir muchas cosas. No nos exenta de problemas. Lo que Dios nos promete es que siempre va a estar con nosotros, eso sí. Entonces, no nos exenta de problemas. Pero como pueblo de Dios, los problemas nos ayudan a madurar. Nos ayudan a crecer espiritualmente. Las derrotas nos llevan a depender más de Dios. Porque ¿qué podía pensar Israel si siempre salía victorioso? Nosotros somos fuertes. Nosotros
pues ahora tenemos un gran ejército. Por ejemplo, ¿vieron por las noticias o vieron por la televisión todos los soldados que pasaron en el Zócalo ahora, el 16? Ahora se hizo una demostración tremenda del ejército que tenemos, ¿sí? Y se puede confiar, ¡ay, tenemos un gran ejército! No, pero hermanos, tenemos que depender de Dios, no de nuestro ejército. Entonces, las derrotas nos llevan a depender más de Dios y nos llevan a apropiarnos las promesas del Señor. Entonces, no era una derrota como tal lo que estaban pasando los israelitas en el tiempo de los hijos de Coré, sino era una lección para sus vidas, para que dependieran más de Dios, para que se apropiaran de sus promesas, para que buscaran más a Dios con todo su corazón, ¿sí? Lo que podía ser una aparente derrota. Ahora fíjense bien, hay una cosa muy interesante. ¿Ha jugado usted ajedrez? ¿Ha jugado ajedrez? A ver, ¿quiénes han jugado ajedrez? Levanten su mano. Sí, muy bien. Tere, ¿usted, hermano? ¿Ha jugado ajedrez? Bueno, hay momentos en que tenemos que aprender a perder piezas. Ya sea un peón, ya sea un caballo, una torre, un alfil, etc. A soltarlas, sí. ¿Por qué? Porque se tiene una estrategia. A veces hacemos creer al contrincante en el ajedrez que al estar perdiendo una pieza importante, ya vamos a ser vencidos. Y no, hay una estrategia especial para poder llegar al jaque mate, ¿verdad? Jaque al rey, exactamente. Pues es lo mismo aquí. Dios estaba probando a su pueblo, le estaba dando una lección. La aparente derrota era porque Dios quería hacer algo grande en sus vidas, ¿sí? Entonces, veamos, aquí está otra vez. Como pueblo de Dios, los problemas nos ayudan a madurar. Las derrotas nos llevan a depender más de Dios y nos llevan a apropiarnos las promesas del Señor. Ahora vamos más adelante. Bien, vamos aquí. Número 5, lo último. La oración por la ayuda de Dios, versículos 23 al 26. Vamos a leer, por favor. 23 al 26 y ya terminamos con el Salmo. 23 al 26. Leemos todos juntos. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Sí. Bien esta oración. Ahora, ¿qué nos enseña esta oración? Vamos a ver aquí. Aquí viene una forma literaria que se utiliza en la Biblia que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Qué significa eso? En el estudio de la Biblia, el antropomorfismo es la atribución a Dios de acciones, sentimientos o cualidades de procedencia humana. Es decir, a ver, hermanos, ¿realmente Dios duerme? No, Dios no duerme. Pero aquí el salmista le está diciendo, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Lo que le está diciendo el Señor, no te alejes de nosotros. Señor, pon atención en nosotros. Te necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona está dormida, pues se pierde de la realidad, ¿verdad? A veces, no sé, hay quienes tienen un sueño tan pesado que aunque los esté uno moviendo y moviendo, no se despiertan, ¿verdad? Hay quienes tienen un sueño muy ligerito y a la primera luego despiertan, pero hay quienes caen como piedras, ¿sí? Cuando uno cae bien dormido, uno se olvida de todo. Y es lo que está diciendo aquí el salmista, Señor, no te olvides de nosotros. Mira en qué condición estamos. Es una forma literaria que, vuelvo a repetir, se llama antropomorfismo. Eso lo encontramos mucho en los salmos. Bien, ahora vamos a ver aquí. Pero veamos acá, dice el versículo 25, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Aquí están unos judíos en el muro de las lamentaciones, están orando, le están pidiendo al Señor ayuda, pues en ese tiempo los hijos de Coré estaban clamando a Dios por la situación que estaban viviendo. Vamos a ver ahora aquí. La premiante súplica. Recordemos que ya habían dicho, somos como ovejas para el matadero. Estamos oprimidos, estamos muy agobiados
y estamos postrados hasta la tierra, es decir, como derrotados. Entonces, Señor, ayúdanos, ayúdanos. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor con esa aparente derrota? Que le buscaran con todo el corazón, que se acercaran más a Dios. Miren, hermanos, ¿qué pasaría si en esta noche todos los que estamos aquí nos volvemos millonarios? Vamos a ilusionarnos, vamos a ilusionarnos. Supongamos que en esta noche todos nos volvemos millonarios. Hermanos, ¿vendríamos el día domingo a la iglesia? Lo más seguro que estaríamos ya pensando hacer miles de cosas y nos olvidaríamos de Dios. ¿Por qué Dios no nos hace millonarios? Pues para que le busquemos, para que nos acerquemos más a Dios. Esa es la razón, fíjense. No nos falta nada. Sí, gracias a Dios que no nos falta nada. Sí, pero eso nos anima a buscar y a buscar a Dios constantemente. Bien, vamos aquí adelante, vamos todavía. Dice, ya vas a terminar. Apoyo para la oración. ¿En qué se basaba ese clamor de esta parte del Salmo? En que el Señor conoce los secretos del corazón. Es decir, que el Señor sabía que en ese momento su pueblo sí le era fiel. Señor, sí te amamos, sí te buscamos, sí eres importante para nosotros. Es lo que dice aquí. Dice, Señor, sabes que somos fieles a ti, lo que quiere decir aquí en este caso. Y luego en la segunda parte, versículo 26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. En otras palabras, Señor, tú siempre eres misericordioso con tu pueblo, ayúdanos, Dios. Y estaban clamando al Señor. Eso les animaba a buscar más y más a Dios con todo su corazón. Y fíjense bien, hermanos. Ahora, veamos este salmo. ¿Lo hemos leído, hermanos, el Salmo 121? ¿Sí? Vamos a leer todos juntos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuándo duerme Dios? Nunca. ¿Por qué no duerme Dios? ¿Por qué no duerme Dios, hermanos? Miren, ahí está la respuesta. ¿Iba a decir algo, hermano? En la comunidad judía dicen, si Dios duerme, todo se viene abajo. Ah, sí. Si Dios duerme, todo se viene abajo, es cierto. Pero veamos, hermanos, Dios nunca duerme por cuidar a su pueblo. Sí. Porque Dios está cuidando hasta nuestro sueño. Dios nos está cuidando en la noche. Él no va a permitir que nos pase algo, a menos que Él tenga un plan especial a nuestras vidas. Entonces Dios nunca se va a dormir. Y hermanos, muchos de los accidentes que han ocurrido en la carretera es porque el chofer se duerme. ¿Sí? La hermana Mari y la hermana Tere sufrieron un accidente porque el chofer se durmió allá yendo a Chiapas. ¿Y cuántos accidentes no han ocurrido? Si Dios se durmiera, como dice nuestro hermano, ¿cuántos accidentes no ocurrirían en el mundo? Pero Dios nos cuida, porque Él está atento día y noche, las 24 horas del día. Así es que no debemos de preocuparnos, no debemos de afanarnos, no debemos de angustiarnos, porque el Señor está al cuidado de nuestra propia vida. Muy bien, terminamos, hermanos. ¿Y algún comentario, alguna pregunta relacionada con lo que acabamos de ver? Adelante, hermano Alfonso.